Esta tarde, como ya pudimos observar, estaré predicando, trayendo la exposición bajo el tema Una fe más preciosa que el oro. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 1 al 12, le invito a que abra la escritura y vamos a darle lectura. Leemos. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. Amén. Aunque estaremos iniciando en esta tarde una exposición expositiva de la carta de Pedro, por lo tanto debo dar una introducción para que tengamos una comprensión más adecuada de lo que el apóstol Pedro está diciéndole a quienes él les escribe la epístola. Y he puesto 3 encabezados. Número 1, el origen de la fe y los privilegios del pueblo de Dios, los versículos 3 al 5. Número 2, la fe probada por las aflicciones a través de las pruebas, versículos 6 y 9. Número 3, la salvación por medio de la fe anunciada por los profetas, de los versículos 10 al 12. Iremos texto por texto. En los primeros 2 versículos podemos ver que esta carta de Pedro está dirigida a creyentes
que estaban pasando por ciertas o diversas pruebas. No está claro si era que estaban padeciendo una persecución por causa de profesar fe en Cristo, o de alguna otra manera era por su condición social. Pedro dice a los expatriados de la dispersión, haciendo a entender que no estaban en su lugar de nacimiento. Pero más adelante en la epístola, Pedro confirma de que ellos estaban pasando por diversas pruebas. Como lo podemos ver en el capítulo 4, versículos 12 y 13, donde el apóstol dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No hay duda que estaban pasando por pruebas difíciles. La fecha estimada en que Pedro escribió esta carta oscila entre el año 62 y 65 después de Cristo. Pedro comienza identificándose a sí mismo como Pedro, apóstol de Jesucristo. Son sus credenciales. Es lo que él presenta. Y de una u otra manera, las cartas generales también comienzan de la misma manera. La mayoría comienzan como, digamos, Santiago, Juan, Judas. Sus escritores al inicio de la carta se identifican también con el nombre de su autor. Sabemos que Pedro fue un líder de los apóstoles. Y los evangelios, cuando abrimos las palabras y vemos a través de las escrituras en los evangelios, podemos confirmar esto y ver la manera de cómo siempre en cada encabezado donde están los apóstoles, el nombre de Pedro aparece en primer lugar. Por ejemplo, Mateo del 10 al 4, Marcos 3 del 16 al 19, Lucas 6 del 13 al 16, Hechos 1, 13. El nombre original de este apóstol era Simón, pero cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, en su primer encuentro, el Señor lo renombró Cefas, que es un nombre arameo para roca. Pedro es el equivalente a griego. El propósito de Pedro escribirle a estos cristianos que él les está escribiendo era darles aliento, era animarles a que se mantuvieran firmes en medio de las dificultades que estaban pasando. Pedro los identifica como expatriados de la dispersión, y él menciona 5 provincias: el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. 5 provincias que pertenecían al Asia Menor y que ahora en la actualidad están ubicadas en el territorio de Turquía, el país que nosotros conocemos como Turquía. Pero había otro propósito en este escrito de Pedro. Al escribirles también, Pedro, luego de animarles y alentarles a que permanecieran fieles, Pedro también les exhorta a que permanezcan firmes bajo esas pruebas a las que estaban siendo sometidos. Pero también Pedro les exhorta a que sean obedientes a la palabra de Dios
Y lo hace con una base y con un fundamento. No solamente les dice, obedezcan a Cristo, imiten a Cristo. No, les dice, ser obedientes al Señor en sus vidas, con eso testificarían de que Cristo estaba en ellos. Aquellos ojos de quienes los veían en esos momentos difíciles podían ver algo diferente en esos cristianos. Por eso ellos necesitaban esto, y esto es lo que Pedro les hace. Nosotros también, como iglesia de Cristo, estamos expuestos a pasar por momentos difíciles. No nos olvidemos, aún en medio de pruebas, aún en medio de dificultades, podemos reflejar a Cristo. Podemos mostrar a Cristo. Hermano, la palabra del Señor es viva, permanece para siempre. Yo sé que Pedro está escribiéndoles a ellos, pero esta palabra también nosotros nos podemos apropiar hoy y ser bendecidos al abrazarla y guardarla en nuestro corazón. Yo estoy seguro que ellos fueron alentados a leer estas cartas de Pedro. Pedro, después de hacer ver su condición terrenal al decirles expatriados, que era su estado terrenal de este lado de la eternidad, ya que estaban fuera de su país, Pedro pasa de una manera maravillosa a tratar de elevar sus mentes a lo espiritual. Porque una cosa es verdad, estaban expatriados de este lado de la eternidad, pero siendo la iglesia de Cristo y siendo hijos de Dios, también estaban expatriados del lugar a donde la iglesia de Cristo va, porque todavía estaban acá. Necesitaban escuchar. Pedro les recuerda su identidad. ¿Quiénes son ellos en Cristo? ¿Cuáles son los privilegios que tienen en Cristo? Todos los que estamos en Cristo somos privilegiados. Y lamentable y tristemente muchas veces se nos olvida quiénes somos en Cristo. Qué privilegios tenemos en Cristo. Quiera Dios este día a través de la palabra recordarnos a nosotros quiénes somos en Cristo. Cuáles son los privilegios que tenemos en Cristo. Y el primer gran privilegio que Pedro les dice a ellos en el versículo 2, dice, elegidos según la presencia de Dios. Yo pregunto, ¿no es un privilegio que el Dios Santo y Todopoderoso haya decretado, decidido, elegido, poner su mirada en pecadores que no lo merecían y elegirlos para salvarlos? Es un privilegio. Es un privilegio grande. Pero les dice, elegidos. Dios los eligió a ustedes. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? No me eligieron ustedes a mí, yo os elegí a ustedes. Quiera Dios traer gozo al corazón de nosotros al escuchar esta palabra escrita, porque los que estamos en Cristo somos elegidos por Dios. Él se plació en salvarnos y en manifestar su misericordia y su gracia sobre cada uno de nosotros. Presciencia. Elegidos según la presciencia de Dios, que está en el versículo 2. No significa esto de que Dios omnisciente, que lo conoce todo, y por esa razón Él sabía que en el futuro ellos iban a reconocer a Jesucristo, al Hijo de Dios, como su Salvador. Entonces Dios decidió salvarlos o elegirlos por eso. No funciona así, porque entonces eso le estaría dando soberanía al hombre en su salvación, y eso es imposible. Porque la Escritura dice en Romanos que no hay ni uno bueno, no hay quien busque a Dios. No, y yo le ruego al Señor que al escuchar estas verdades bíblicas traiga gozo y alegría a nuestros corazones. El hombre no tiene nada que ver en su salvación. Dios decreta, Dios quiso escogerlos a ellos y a ti que estás aquí también hoy, si estás en Cristo.
Y a ti, amigo, si estás aquí, esa misericordia de Dios también te puede alcanzar a ti. Para manifestar su misericordia, su gracia. Pero no solamente para mostrar su gracia, no solamente para mostrar su misericordia, sino para hacer de ellos un pueblo santo, una iglesia santa. Como dice en el primer del versículo, separados por la obra santificadora del Espíritu Santo. Dios los eligió, el Espíritu Santo los santifica, los renueva, los aparta, los separa. Ser santo es ser separados. Y el propósito es de formar un pueblo santo, una iglesia santa que muestre la luz de Cristo al mundo. Es el propósito divino, el propósito de Dios, el que lleva al cumplimiento esa gloriosa salvación para pecadores que no la merecían, que no la merecemos. Es decreto de Dios. ¿Y cómo se lleva a cabo? Por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que podemos comprobar a la luz de las Escrituras que no solamente fue un conocimiento de Dios, sino que Dios quiso entregar a su Hijo el mejor regalo, Cristo, el autor y consumador de la fe, para salvar a pecadores inmerecedores. Es un decreto que solamente le pertenece nada más a Dios y solo Él lo pudo hacer. Pero también dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pedro, al citar estas palabras, Pedro siendo judío, Pedro está aludiendo a un evento que sucedió en el Antiguo Testamento. Precisamente en Éxodo 24, 7 y 8, fue en el momento en que Pedro leyó el libro del pacto al pueblo. Y el pueblo se comprometió a obedecer todas las palabras que Dios le había mandado. Y dice así: y tomó del libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, oiga bien, el pueblo respondió al oír la palabra que Moisés citaba: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre estas cosas. Cabe notar y resaltar las palabras de Moisés. He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. Lo que comprueba que el hombre no puede pactar con Dios. Quien pacta es Dios, porque Dios sí cumple. Porque nosotros, como lo hizo el pueblo de Israel, después de decir obedeceremos, se fueron y hicieron lo contrario. Gracias a Dios por su misericordia, porque si no fuera la misericordia y el pacto que Dios ha hecho, ¿qué sería de nosotros? Dios nos sostiene. Pedro estaba haciendo alusión a esa cita del Antiguo Testamento. Pero alguien quizás pensaría y diría, bueno, entonces no tenemos nosotros que obedecer. No, porque aunque no lo podamos hacer completamente, tenemos un mandato a seguir que Dios nos ha dejado. Al seguir las pisadas de Cristo, como decía Pedro, para que obedezcan. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedezcan mis mandamientos. Nosotros antes, aquellos a que Pedro les escribe, eran esclavos del pecado y por consiguiente obedecían
a los deseos de la carne, eran esclavos del pecado, pero ya una vez en Cristo, ahora somos siervos de Cristo, esclavos de Cristo. ¿Y qué hace un esclavo? ¿Lo que él quiere? No, obedece lo que su Señor dice. ¿Y quién es el Señor de la iglesia? Cristo. Entonces, sí tenemos que esforzarnos a obedecer lo que Dios manda en su palabra. Mire lo que dice Romanos 6, 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fuisteis entregados, no fue de ellos. Dios se los entregó al Hijo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Hasta en eso Dios tiene que ayudarnos para vivir una vida de obediencia. Hermanos, la sangre que se derramó sobre el pueblo en ese pacto que Moisés hizo cuando roció al pueblo con esa sangre, apuntaba a esa sangre gloriosa que sería derramada en la cruz del Calvario y que sí satisfizo las demandas justas de Dios, solamente porque el único que sí obedeció a plenitud y a perfección fue Cristo Jesús. Y esto es lo mejor, que nosotros en Cristo, el Señor, Dios, el Padre, nos ve también como que obedecemos su palabra, porque estamos en Cristo, porque pertenecemos a Cristo, pero debemos esforzarnos en obedecer la palabra de Dios. De manera que Pedro lo que les está diciendo a sus destinatarios, a quienes él les escribe, es que por esa sangre con la que fueron rociados, ellos han sido perfeccionados y justificados delante de Dios, solamente por los méritos de Cristo. Escuchar esto debería llenarnos de gozo, de alegría, de regocijo, de saber que por la sangre de Cristo delante de Dios somos justificados, somos declarados justos por Cristo. Yo creo que si escucháramos que nos van a dar algo terrenal, como oro o plata, creo que nos alegraríamos más, pero quiera Dios que ponga en nuestros corazones y valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Finalmente, Pedro, al final del versículo 2, Pedro les desea, como también se asemeja mucho a las epístolas generales, les dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro anhelaba que esos destinatarios tuvieran un entendimiento, no solamente que recibieran esa multiplicación de gracia y de paz, sino que pudieran comprender cuán gloriosas y ricas bendiciones tenían en Cristo. Hermanos, si tú has estado pasando por dificultades, por problemas, por pruebas, hermano, que no se nos olvide que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, que somos herederos de las riquezas en gloria. Y si abrazamos eso y nos deleitamos y nos comemos eso, hermano, ese gozo va a prevalecer aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las enfermedades, porque sabemos que estamos en Cristo, sabemos que esto es temporal. De esta manera comenzaré con el primer punto, el origen de la fe y los privilegios del pueblo de Dios. Creo que al escuchar lo que he expuesto y que hay mucho más, podemos darnos cuenta de cuán privilegiado es el pueblo de Dios. El versículo 3 está encabezado desde el 3 al 5, porque son privilegios que Pedro les hace ver a ellos, porque después da un cambio y les advierte de las pruebas, pero vamos a ir versículo por versículo y que el Señor hable a nuestras vidas. Pedro alaba a Dios, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto
les muestra a ellos que tanto aquellos como a quienes Pedro les está escribiendo, como a nosotros también ahora, que nosotros debemos vivir una vida de alabanza, pero más de eso, bendecir a Dios en todo tiempo. Bendecir a Dios porque hay agradecimiento en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque de Él proviene nuestra fe. De Él viene toda dádiva y todo don divino viene de Él, de Cristo. Y Él es el que nos regaló esa fe. Nadie puede producir una fe salvífica, una fe salvadora, si Dios, por su misericordia, no la aplica al corazón de los pecadores. Mire lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, don es regalo de Dios. Pero resalta que es un regalo, no es un privilegio que Dios nos haya regalado el mejor don que haya entregado a su Hijo para que muriera para salvar a pecadores. Es el mejor regalo. Y luego darnos esa fe, ese convencimiento de pecado y de juicio a nuestros corazones. Ese es uno de los grandes privilegios y a la luz de la palabra podemos ver que la fuente de esa fe es Dios. Y además de eso, Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Las Escrituras mandan a todos aquellos que estamos en Cristo que mantengamos nuestra mirada puesta en el Señor, en la eternidad, con fe y con confianza. La Biblia, Nueva Versión Internacional, dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. El origen de nuestra fe viene de lo alto. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué espera el pueblo de Dios? Que su Señor vuelva nuevamente para ir y poder estar con Él por la eternidad. Por esa misericordia, como lo dice aquí, que según su gran misericordia nos hizo renacer. Por esa misericordia, porque Él así lo quiso, porque Él se compadeció tanto de ellos como de nosotros, por su gran misericordia. Misericordia es tener compasión, compadecerse, sentir pena, sentir lástima. Y el corazón de Dios se movió a compadecerse de nuestra situación. No hay miseria más grande. No hay peor condición para el ser humano que estar muerto en delitos y pecados. Aunque tenga una vida fructífera, aunque tenga una vida de alegría, de gozo, de deleites que el mundo ofrece, pero si no está en Cristo, está muerto espiritualmente, está separado de Dios y la ira de Dios pesa sobre él. Y el destino de todo aquel que permanece en esas circunstancias es el infierno, preparado para Satanás y sus demonios. Por eso es, como Pedro dice, nos hizo renacer. El hombre tenía que renacer nuevamente, señalando al nuevo nacimiento. ¿Por qué tener que renacer? El versículo dice, según su grande misericordia, nos hizo renacer, nos dio un nuevo nacimiento. Cuando Adán, por voluntad propia, decidió desobedecer el mandato de Dios, murió espiritualmente. Y en Adán morimos todos los seres humanos. Hermano, qué bueno es Dios. Hermanos, estamos hablando de un Dios poderoso.
de un Dios que es el creador del universo, de las estrellas, de los océanos, que es el dador de la vida, un Dios omnipotente. ¿No podría Dios simplemente volver a hacer una creación? Claro que sí. Pero quiere el Señor que nosotros podamos valorar y saber que al Dios mostrar esa misericordia para nosotros, nos está diciendo, te amé, aún estando en la condición en que estabas. Pero no solamente eso, también dice el versículo 3 que nos hizo renacer con un propósito para una esperanza viva, para una esperanza viva, y esa esperanza que Pedro les quiere hacer entender a ellos es la vida eterna que han tenido en Cristo Jesús. Esperanza tiene un significado de optimista, de confianza. ¿Y de dónde proviene todo eso? La fe, la confianza, la gracia de Dios. Todo proviene de Dios. Yo no sé la situación que ellos estarían pasando, yo no sé cómo ellos estaban viviendo, pero lo que Pedro les está diciendo a ellos, verdaderamente Pedro quería, miren, levanten su mirada y miren al cielo, porque el socorro de ustedes viene de ahí. El Salmo 43:5, el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación y Dios mío. Cuando vengan esos momentos de desánimo y desaliento, podemos hablarle al alma también. ¿Por qué te abates, alma mía? Espera en Dios. ¿Se recuerda el sermón que predicó nuestro pastor? De la ansiedad, de que Cristo nuestro Redentor resucitó y que está sentado a la diestra del Padre, que Él sigue reinando. Ahorita Él está reinando en su trono. No descansamos nosotros al saber que somos pertenencia de un Dios todopoderoso, que Él nos sostiene. Pero además de eso, el Espíritu Santo que nos fue dado también nos confirma estas verdades bíblicas. Romanos 5, del 3 al 5, mire lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Y esto es glorioso. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No es poca cosa. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Son las palabras que el apóstol Pablo escribe en Romanos. Y dice, para terminar, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Aquellos a quienes Pedro les estaba escribiendo también eran templo y morada del Espíritu Santo. Así que no debe de haber temor ni terror en los hijos de Dios, porque tenemos una vida eterna garantizada y asegurada. Además, esta vida eterna está garantizada por la resurrección de Jesucristo, como lo dice Pedro acá. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Él vino, padeció y murió, pero también resucitó al tercer día. Entonamos la alabanza, y ese es un don de gracia. Mire lo que Jesús le dijo a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Lo que hace diferencia es lo que le dice al final. ¿Crees esto? Y continúa en el versículo 4, para una herencia incorruptible. Pedro les muestra a esos cristianos que estaban padeciendo persecución,
Ellos debían de ver más allá de las pruebas difíciles que estaban pasando. Ellos deberían mantener su mente, su corazón en la eternidad, mirar la herencia que el Señor les había concedido, una vida eterna, la justicia. ¿No queremos nosotros ahora en día, con este tiempo que estamos viviendo, justicia? ¿No queremos nosotros tener un gozo permanente, hablando en términos de aquí, de este lado de la eternidad? ¿No quiere el ser humano la paz? ¿No claman por paz ahora? ¿No quiere perfección el ser humano? Nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos esas promesas fieles y verdaderas, que un día viviremos donde reinará la justicia, donde no habrá más injusticia, donde habrá un gozo perpetuo, donde reinará la paz, no habrá aflicción, no habrá paz, intranquilidad, no habrá miedo, todo será gozo, paz, perfección. ¿Por qué? Porque la misma presencia de Dios estará ahí con nosotros. Cristo estará en medio de nosotros, la compañía gloriosa de Cristo y todo lo demás que Dios ha preparado para nosotros, para estos a quienes Pedro les escribía. Esa es la herencia de la que Pedro les está haciendo referencia. Pero no solamente eso. Pedro les dice también que es una herencia incorruptible. Una herencia incorruptible. Toda herencia terrenal se desvanece. Toda herencia terrenal se corrompe. Pero la herencia de la que Pedro les está hablando a ellos acá significa de que no está sujeta a corrupción ni jamás podrá deteriorarse. Incontaminada. Jamás será contaminada por el pecado. Ya no habrá más pecado, porque no existirá más el pecado. En contraste con cualquier herencia terrenal que sí está expuesta a corromperse. Inmarcesible, les dice Pedro, reservada en los cielos para vosotros. O sea, nunca se va a desvanecer. Como se marchitan las flores o se deterioran, como se marchitan las riquezas terrenales. Como dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? El hombre puede prosperar acá, pero todo se va a desvanecer. Todo se va a quedar acá. Esa es nuestra herencia. Jamás se desvanecerá la herencia de aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y algo grandioso que Pedro les dice en el versículo 5, después de darles todas estas buenas nuevas acerca de sus privilegios, Pedro les dice en el versículo 5 que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, es algo que no se puede perder porque Dios los guarda, están guardados, Dios los cuida. Hermano, cuando hablamos de esto, cuando Pedro les dice, sois guardados por el poder de Dios, está hablando de la omnipotencia de Dios, que todo lo puede. Está hablando de la omnisciencia de Dios, que todo lo conoce. Está hablando de la soberanía de Dios, que hace como Él quiere. Pero no solamente guarda y asegura la herencia de la que Pedro viene hablando acá, sino que hoy, ahora, Dios preserva a su pueblo. ¿Por qué temer? Nuestra herencia está garantizada por Cristo, sellada con la sangre de Cristo, garantizada. Nadie podrá quitar esa herencia que Dios ha preparado para sus hijos. Hay una promesa maravillosa del Señor en Juan 10:25.
Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, yo las tengo en mi mano. Y de mi mano, dice, ¿qué dice? Nadie las arrebatará. Escuchar esto de Pedro, escuchar lo que Jesús dijo, que nadie va a arrebatar los suyos de sus manos. Oh, hermano, que Dios traiga gozo a nuestros corazones al escuchar estas verdades bíblicas, la escritura inspirada por Dios. La verdad que necesitamos recordar una y otra vez. Porque escuchamos la palabra, nos vamos, nos envolvemos en los afanes de la vida y se nos olvida lo que el Señor habló. Hermanos, mantengamos esa palabra, guardemos esa palabra en nuestro corazón. El Señor nos mantiene firmes. Por eso podemos tener una fe continua en nosotros. Y esa fe, cuando pasemos por pruebas, como estaban pasando esto, y al ver que la prueba pasó, pero seguimos firmes en el Señor, es porque el poder de Dios nos está guardando. Es porque Dios está obrando en nosotros para sostenernos firmes hasta el final. El poder de Dios lo guarda. Su fe, su salvación, su caminar, su peregrinaje está guardado por el poder de Dios. Dios guarda nuestros pasos. Oh, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esa fe que nos regaló, por esa fe que implantó en nuestros corazones, porque abrió nuestros oídos, porque abrió nuestros ojos, porque abrió nuestro corazón. Si así no fuera, nadie pudiera decir, yo tengo una fe salvífica, porque el hombre no la puede producir. Alabado sea Dios por haber tenido misericordia de nosotros y habernos regalado esa fe gloriosa, esa fe que, como el tema dice, es más preciosa que el oro, es más bella que el oro. Aunque tengamos que pasar por momentos difíciles, no importa, esa fe es más preciosa que el oro. Mire, cuando el oro se purifica con fuego, el oro se reduce. El fuego lo purifica, como dice el texto. Se reduce. Y aunque mantenga un valor, alguien dirá por ahí, hermano Oman, pero es que tener oro es garantizar su vida. Sí, aquí en la tierra sí. Pero se va a desvanecer. Se va a quedar aquí. Pero la fe, esa fe preciosa, esa fe preciosa que el Señor nos regaló, aunque permita que pasemos por fuego, al pasar la prueba, no menguaremos como mengua el oro. No, estaremos más fuertes porque la fe nos ha sostenido. Porque Dios nos ha sostenido. Esas pruebas de fuego no nos van a hacer menguar, nos van a hacer crecer en confianza, en descanso, en nuestro Señor. ¿Y sabe por qué amo la palabra de Dios? Porque el Señor nos advierte en su palabra. Es hermoso cómo Pedro viene con todos estos privilegios. Es hermoso cómo Pedro viene desde el principio, elegidos, renacidos. La misericordia de Dios está con ustedes. Pero ahora, antes llega al versículo 6 y con esto pasamos al siguiente encabezado, en lo cual vosotros os alegráis. Eso es lo que Pedro les dice a ellos, después de decirle todos los privilegios. Yo no sé si usted se ha alegrado, yo sí me alegré cuando leía todo esto y pensaba en ellos, porque Pedro da por sentado aquí. Pedro da por sentado que ellos se alegraban al escuchar estas palabras del apóstol. Y Pedro lo dice, en lo cual vosotros os alegráis. Y aquí viene la advertencia. Aunque ahora, por un poco de tiempo,
la prueba no va a durar para siempre. Aunque toda la vida en que estemos en este lado de eternidad sea de pruebas y dificultades, es un poco de tiempo. Es hermoso lo que Pedro les dice a ellos. Ustedes se alegran escuchar esto. Y bien hacen en alegrarse, porque es la palabra de Dios la que están escuchando. Pero, si a Dios le place y si Dios lo quiere, va a permitir que pases por fuego. Parafraseando el texto. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Recordaba al leer este texto los jóvenes hebreos cuando estaban siendo presionados para adorar la estatua de Nabucodonosor. Solo tenían que postrarse nada más. Pero ellos dijeron, y esa es fe, no la vamos a adorar, no nos vamos a postrar. El Dios que nosotros servimos, el Dios en quien nosotros creemos, nos puede librar del horno de fuego. Y esto es lo maravilloso, la convicción de Él. Y si no nos libra, tampoco adoraremos la estatua. Trae el fuego y tíranos al fuego. Y eso me llevó a recordar la vida de Policarpo, un anciano de la iglesia de Esmirna en tiempos de la iglesia primitiva. Un hombre que sirvió, si se quiere decir así, de puente entre los apóstoles y la nueva generación de cristianos que se levantaba. Los primeros 3 siglos de la iglesia naciente fueron de persecución a muerte. Eran lanzados a leones, al fuego. Los revestían de cera y los quemaban. ¿Y sabe cuál era la única condición que les decían? Niega tu fe en Cristo. Niégala. Eso es todo. Y engrandece y exalta al César, al emperador. ¿Qué hacían esos primeros cristianos? No vamos a negar nuestra fe. Tíranos a las fieras. Lánzanos al horno de fuego. Métanos fuego como antorcha, como hizo Nerón con los cristianos. Amaban la preciosa fe y decidieron entregar su vida por causa de Cristo, por causa de su Señor. Policarpo lo arrestaron y lo llevaron frente al procónsul y le dijo, mira, tú tienes 86 años, aprecia tu vida. Niega tu fe en Cristo y te vas para tu casa. Policarpo dijo, 86 años he servido a mi Señor y jamás me ha hecho un mal. ¿Por qué yo voy a negarle? ¿Por qué yo voy a traicionarlo? Ah, se te olvida que las fieras están preparadas. Trae las fieras. Ah, pero no le tienes miedo a las fieras. Tengo fuego para prenderte como una antorcha. Trae el fuego. Tráelo. Ese fuego va a durar 15 minutos ardiendo en mí. Pero hay un fuego en la eternidad que nunca se va a apagar. ¿Recuerdas eso? Y entregó su vida en martirio por Cristo. Y al estudiar todo esto, yo meditaba y yo le rogaba al Señor y le ruego y le debemos rogar, Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Porque al ver yo que del principio eran carnicerías y ahora como estamos 20 siglos después, sentí preocupación.
que a veces nosotros le decimos que no al Señor para darnos un gusto terrenal. Y aquellos con riesgo de su vida preferían morir. Que el Señor nos ayude a nosotros. Eso de que Pedro escribe un poco de tiempo, después les dice, si es necesario. Eso quiere decir, si Dios así lo quiere y así lo permite. Porque si hay una prueba en nuestra vida es porque Dios tiene un propósito divino para beneficio nuestro. Al final, a pesar de lo fuerte que sea la lucha y la prueba, todo obrará para bien. Y Cristo será glorificado en nuestras vidas. Podremos ver para atrás y decir verdaderamente mi fe es genuina, pero no porque estás bien, sino porque pasaste por fuego. Y ahora te ves acá y te ves firme. No es por ti, es porque Dios te ha guardado. Y si ves de que el Señor fortaleció tu fe, bendice a Dios. Como dijo Pedro, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 7, él les dice, ¿por qué? Él les dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, de ahí el título del sermón, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, al final de la prueba, los beneficiados van a ser ustedes. Y esto me llevó a pensar y también a preguntarme, analizar mi vida, mi caminar cristiano en la prueba de fuego que pasó Job. Una prueba de fuego. Y al final Job salió fortalecido de esa fe, aunque fue muy dolorosa. Entonces, si el Señor así lo permite que esa fe sea aprobada, va a ser para beneficio. Pedro les dice, Dios va a ser glorificado en sus vidas, aún en medio de las pruebas. Pedro. Y les dice en el versículo 7, si es que el Señor permite esa prueba, que esa fe sea hallada en alabanza, honra y gloria cuando sea manifestado Jesucristo, sea en la manifestación, el día en que estemos con Cristo en segunda venida. Hermano, que nosotros podamos bendecir el nombre del Señor, que sea ya esa fe en alabanza y le demos alabanza al Señor porque nos guardó, porque nos sostuvo, porque nos llevó hasta donde nos quiso llevar. En el versículo 8, Pedro dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Inefable y glorioso, inefable, algo que no se puede explicar. Algo que no hay palabras para explicarlo. Ustedes al escuchar todo esto, ustedes se alegran. Ese gozo es un gozo glorioso que proviene de lo alto. Y no hay palabras para explicarlo. Pero en el versículo 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y cualquiera diría, bueno, no es que el Señor ya me salvó. Sí, ya somos salvos, ya gozamos de las bendiciones del Señor y ya gozamos de vida eterna en Cristo Jesús, pero todavía estamos aquí. Pero ese día glorioso nos va a librar de este cuerpo de muerte. El día que seamos levantados, el día que seamos transformados, seremos salvos de estar peleando con el pecado que aún está en nosotros. Versículo 10, y esto nos lleva al tercer y último punto, la salvación por medio de la fe anunciada por los profetas. Versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Hermano, aunque Cristo fue manifestado en el tiempo que Dios estipuló en el Antiguo Testamento, Dios, que es gracia y misericordia, también derramó gracia sobre sus siervos. Dios siempre salvó a su pueblo por la fe, por creerle a Dios. Por la fe Moisés fue justificado, porque le creyó a Dios. Y mire la misericordia del Señor, lo que le dice a Moisés en Éxodo 33, 19. Y le respondió,
Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Que los profetas profetizaron de esa fe, pero ellos quisieron investigar más. Aunque ellos fueron salvos por la fe y por confiar en Dios, dice aquí en el texto, dice que ellos inquirieron, dice, y diligentemente indagaron acerca de esa salvación de la cual profetizaban. Ellos querían saber más. Indagaron sobre los propios escritos, sobre la propia palabra que ellos anunciaban. Hay unas palabras de Balaam, un profeta, que en un determinado momento, cuando Balac lo llamó para maldecir al pueblo de Dios, en Números 24:17 dice Balaam: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Ve las palabras de Balaam? Lo veré. Ellos sabían, aunque no vieron la promesa cumplida, pero sabían que un día lo van a ver, que un día van a estar con él. Dice el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El quién y el cuándo eran las preguntas a las respuestas que ellos querían recibir. Dice el versículo, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. Cuando vamos al Antiguo Testamento podemos ver cómo los profetas anunciaban los padecimientos de Cristo. Isaías 53 es el versículo, el texto más mencionado cuando hablamos de los sufrimientos de Cristo. A través del Antiguo Testamento, los padecimientos de Cristo y el anuncio de un Salvador que vendría, de un Mesías, está profetizado a través de los profetas. En el versículo 12 dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio del Espíritu Santo enviado del cielo. Ellos dicen, nosotros somos colaboradores de aquellos profetas, porque en ese tiempo de Pedro el Evangelio estaba siendo predicado. ¿Y quién obraba en los predicadores del Nuevo Testamento? El Espíritu de Cristo. ¿Quién obraba en los predicadores del Antiguo Testamento? El Espíritu de Cristo. Para terminar, dice el versículo 12 al final, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los cristianos, los que escuchamos estas verdades bíblicas, deseamos tener esa santidad eterna, deseamos estar ahí ya, experimentar esa gloria ya, esa comunión ya con el Señor y con todos nuestros hermanos que habrán de ser salvos. Pero a la inversa, los ángeles no pueden tener el privilegio que tenemos tú y yo de haber recibido la gracia del Señor, porque ellos siempre han estado en su lugar. Nosotros sí podemos gozar del perdón de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Dice cosas que los ángeles anhelan mirar. No que los ángeles no participaran en la redención, porque recordemos en Mateo quienes anunciaron el nacimiento, los ángeles. Los ángeles. Pero es interesante lo que dice, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar, y está justo después de hablar, de predicar en el Evangelio. De manera breve, veamos unas aplicaciones para la iglesia. Hoy hemos recordado los privilegios que tenemos en Cristo, iglesia. No nos olvidemos de los privilegios que tenemos en Cristo. Esperanza, elegidos, nacidos, nueva vida, vida eterna. Esperamos nuestro Redentor, esperamos la venida del Señor. Esas son verdades para los que estamos en Cristo. No te olvides, iglesia, que cuando el Señor permita que nuestra fe sea aprobada, en medio de la prueba, mantengamos nuestra mirada en el Señor. Alcemos la mirada al cielo
y sepamos que Cristo está sentado en su trono intercediendo por ti y por mí. No permitamos que nada nos quite el gozo de nuestra salvación y apropiémonos de las palabras de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Después de haber pasado una prueba terrible. Otra aplicación. En todo tiempo y en todo lugar reflejemos a Cristo. Que el mundo mire a Cristo en nosotros y que Dios se agrade de nuestra conducta como cristianos. Es un privilegio que tenemos como iglesia, demostrar a Cristo al mundo ahora en este difícil tiempo en que estamos viviendo. Lo que Pedro les está diciendo a ellos, más adelante lo vamos a ver, con su conducta van a impactar, les dice a las esposas, la vida de los esposos inconversos. Tu caminar y mi caminar, nuestro testimonio, puede impactar la vida de otra persona. Para los amigos que nos visitan, si tú no te has arrepentido de tus pecados y mantienes tu esperanza en cosas terrenales, déjame decirte que esa es una esperanza vana. Aunque parezca buena a tus ojos, pronto, tarde o temprano, se va a desvanecer. Si hoy has escuchado la voz del Señor, no endurezcas tu corazón, porque tú también puedes llegar a decir que tienes una fe más preciosa que el oro. Si el Señor ha hablado a tu corazón, ven a Cristo, confiesa tus pecados, arrepiéntete y pon tu confianza en Él. Y en ese momento el Señor, por medio del Espíritu Santo, hará un nuevo nacimiento para ti. Y serás poseedor de todas esas riquezas de gloria que Dios tiene preparado para los que le esperamos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que el Señor haga prosperar esta palabra que ha sido expuesta este día. Vamos a entonar alabanza al Señor, nos ponemos de pie, pero vamos a dar primero gracias al Señor por su palabra. Oh Dios bueno y misericordioso, te damos las gracias por haber permitido que este día escucháramos tu palabra, por recordarnos estas verdades bíblicas, por la cual rogamos que nos ayudes a vivir cada día de nuestra vida con la mirada puesta en la eternidad, confiando y fortaleciendo nuestra preciosa fe, que aún en medio de pruebas y de dificultades, tú nos guardas y nos sostienes. Perdónanos si a veces somos incrédulos y nos olvidamos. Perdónanos si a veces despreciamos las riquezas de tu gloria por cosas terrenales. Y ayúdanos a proponer en nuestro corazón a vivir una vida que te agrade, una vida que testifique de que Cristo está en nosotros. Te rogamos por Cristo Jesús que traigas arrepentimiento a aquel que aún está muerto en delitos y pecados, y que traiga salvación al pecador no arrepentido. Te rogamos que avives tu obra en medio de estos tiempos difíciles, y que como iglesia y baluarte de la verdad seamos pregoneros nosotros, que brillemos en medio de este mundo de tinieblas. Ayúdanos a ser esa sal de la tierra, esa luz, para llevar esperanza a aquellos que no la tienen. No por nosotros, sino por ti, Señor, para gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén.